diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Edgardo Araya del Frente Amplio, y estaría por incorporarse en los próximos minutos, esperamos, Franklin Corella, diputado del PAC. Edgardo Araya, escuchando las palabras del ministro de la Presidencia, ¿no habría aval entonces para ese acuerdo al que llegaron ustedes con el Partido de Acción, la fracción del Partido de Acción Ciudadana, sobre el tema del impuesto al valor agregado? ¿Hay posibilidades de estos otros acuerdos, aparte del que ya se llegó con la alianza opositora, para ver primero gasto y después impuestos? Bueno, buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Lo primero que hay que decir es que el acuerdo que se firmó el bloque progresista es un acuerdo general. En lo fundamental seguimos estando de acuerdo. Hay esa diferencia entre lo que se plantea del 15 y el 13, pero eso no es un asunto que tenga como consecuencia el rompimiento de ningún pacto. O sea, en realidad en lo fundamental estamos de acuerdo. Nosotros lo que hemos propuesto es una reforma fiscal justa, integral, progresiva y solidaria. ¿Eso qué es? Poner a pagar en este país a los que no están pagando impuestos. No es recargarle los impuestos a la clase media, a los sectores más golpeados de la población, no es. Además, estamos de acuerdo también con que tenemos que corregir el despilfarro en el sector público y los privilegios odiosos que fueron otorgados por un bipartidismo que durante 30 años utilizó eso también como clientelismo político, para contentar a algunos sectores. Bueno, todo eso hay que corregirlo, pero no es meterle así el machetazo a rajatabla, ¿verdad?, en el tema de contención, como han planteado con este 19.923, que realmente es una barbaridad lo que están planteando. El 19.000 es el de gasto. El de gasto. El de gasto que planteó, bueno, que fue uno de los que se pactó en este acuerdo de esta alianza plus evangélico-libertaria, y que plantea básicamente que casi que de un día para otro hay que recortar el 5% del PIB, cuando las estimaciones más avanzadas del Fondo Monetario y de otras instituciones que han revisado aquí dicen que lo que se estaría ahorrando del mismo proyecto es si acaso un 0.21% del PIB. Entonces, ¿de dónde van a sacar esa diferencia entre 0.21 y 5% del PIB? ¿Saben cuánto es eso? Más o menos 1.74 millones de colones. Y si no quieren ingresos frescos, y no de la clase media ni la clase más golpeada de la población, sino del gran capital de este país que no paga impuestos, de las ganancias enormes de capital que se dan aquí, que no pagan impuestos. Imagínense que estábamos revisando ayer que proporcionalmente a los otros países de la OCDE, el sector más rico de la población de este país paga aproximadamente un 4% del PIB, mientras que en el resto de la OCDE están pagando un 11% del PIB. Es decir, la clase más rica y los sectores más privilegiados de esta sociedad, o sea, el gran capital, que es el que se lleva voy a buscar a Mossack Fonseca para que le vea cómo le esconde la plata, es proporcionalmente no paga. O sea, no paga por dos cosas, o porque la administración tributaria no tiene herramientas para hacer que pague, ¿verdad? Y ahí el tema de fraude, que también tiene que ver con el tema de ingresos, fraude fiscal, la unidad, y aquí tenemos a doña Rocibel, que se ha encargado, digamos, de presidir esa comisión y que ha sostenido eso lo más que ha podido hasta que salieron los papeles de Panamá. Ahí sí, de repente ya empezaron a avanzar en el tema de fraude, y de repente, el 1 de mayo, llegan a un acuerdo y ya ahora lo de fraude, el gran avance, que era lo del registro de accionistas, la posibilidad que tiene la administración tributaria de verificar quién es el destinatario final de la plata, volvió a retroceder, porque con el pacto que hace el Plus Libertario Evangélico, no llegan, retroceden con eso porque meten el tema del juez de garantía. Rolando González, hay dos visiones, hay que recortar, son dos lecturas, y esta semana que recién terminó, esta que iniciamos, empezaron las negociaciones. Curiosamente, todas esas negociaciones se dan en momentos en que los gremios inmediatamente salen también y dicen, vamos a tomar medidas de presión. Son dos visiones, dos lecturas. Primero el gasto, después los impuestos. Primero los impuestos fraude fiscal primero impuestos y después vemos lo de gasto. ¿Por qué seguir la ruta de primero gasto y después impuestos? Buenos días. Buenos días. Primero, celebro que el FAC se desenmascare,
¿verdad? Y ahora el vocero del gobierno, don Edgardo Araya, lo viene haciendo desde hace días y eso me parece que es congruente, ya empiezan a quitarse el maquillaje y a funcionar como la representación del gobierno del PAC. Segundo, pobrecito don Luis Guillermo, es muy complicado gobernar con el alacrán en la camisa. Cuando 10 de sus 13 diputados que le son afines se alían con el Frente Amplio para hacer un despelote en este país, es muy difícil gobernar. Y los diputados que lo han objetado permanentemente, ahora son los que lo defienden. Es dificilísimo no saber con certeza si viene o va su gobierno, su partido y sus aliados de la izquierda costarricense. Sobre la pregunta suya, doña Laura, la razón es obvia. Costa Rica tiene un estado voluminoso que debe adelgazarse, debe ponerse en forma para prepararse de cara a los nuevos retos de un estado fuerte, estratégico, pero mucho menos ostentoso en materia de gasto, como lo ha sido a lo largo de los años. Y le habla quien ha sido parte de gobiernos y quien sabe que Liberación Nacional tiene una responsabilidad en esa materia. No creo que esa contención y reducción del gasto pase por la línea de dejar a la gente sin empleo, ni creo que pase por olvidarse de los criterios de solidaridad social que son esenciales y sustantivos en el Estado costarricense, sino por una racionalidad en el gasto. Y tanto teníamos razón desde que planteamos esto al iniciar esta administración, que poco a poco el gobierno ha ido metiendo en cintura a una serie de instituciones. Lo que pasa es que no terminan de poner el huevo. No se ejecutaron a diciembre del año pasado más de 400.000 millones de colones, eso es más de un punto del PIB. Y no hay nadie en ningún debate que me dé una respuesta de cuál jerarca ha sido sancionado. 463.000, según información el de la presidente de la Contraloría. República. Ni siquiera una tarjeta amarilla. O sea, don Luis Guillermo Solís es en política costarricense lo que Walter Quesada es en el arbitraje nacional. Ahora, en ese caso, ustedes dicen, estado voluminoso, ¿cuál es esa, dónde va a empezar a racionalizarse ese gasto? Rosibel Ramos. Bueno. ¿Dónde específicamente? Estamos hablando de los incentivos laborales, ¿cuáles específicamente? Bueno, yo creo que primero que todo hay que dejar algo claro. Este documento, cuando se trabajó de parte de estas 6 fracciones, se trabajó como pensando en poner una base, un texto de discusión. No es un proyecto que está escrito en piedra. En reiteradas ocasiones lo hemos dicho, lo hemos hablado, sí. Lo hemos explicado al PAC y al Frente Amplio, decirles sentémonos, dialoguemos. Creo que está muy claro, nosotros en la fracción del Partido Unidad, inclusive ayer estuvimos trabajando unas 3 horas en estos temas y le voy a contar que en ningún momento hemos sentido presión de los sindicatos y creo que vamos a llegarle no al dirigente sindical, sino al conglomerado para explicarle que esto no es en ningún momento, no hay ninguna afectación a sus derechos, y que también las medidas que se están tomando es para cerrar, los huecos de ese canasto. ¿Cuáles son específicamente? Lo más importante es que con este proyecto nosotros se fija un tope a la remuneración. Estamos fijando un tope a la remuneración, estamos fijando un tope a la remuneración total de los funcionarios. Este tope se está hablando aquí de 18 salarios mensuales para trabajadores no calificados genéricos del sector privado. O sea que estamos hablando de 288.000 por 18, estamos hablando como de 5 millones y resto de colones. Estamos hablando de un tope a la jornada ordinaria y también a los jerarcas de los poderes del Estado. Estos serían salarialmente, no más de 5 millones no de se podría más a los jerarcas, inclusive jerarcas de los poderes. Eso es lo que queremos también
¿Cuál otra medida? Con el 22, porque son dos, ¿verdad? El de pensiones y el de gasto. Bueno, también le entramos al tema de las convenciones colectivas. Le entramos al tema de las convenciones colectivas. ¿Y ahí qué acordaron? En el tema de las convenciones colectivas hay varios puntos importantes. Estamos planteando que no tengan una vigencia no mayor a los 9 meses. Estamos planteando que los funcionarios encargados para negociar las convenciones tampoco van a poder beneficiarse, porque ahí se da mucho jaleo en ese sentido, de que ellos mismos buscan beneficiarse para sí mismos, los dirigentes sindicales que negocian convenciones colectivas. Estamos también hablando en este proyecto de la dedicación exclusiva, que les tiene que quedar muy claro a los funcionarios públicos que estas disposiciones o que esta disposición no se va a aplicar a los contratos de dedicación exclusiva que se suscriban a partir de la entrada, o más bien que se suscriban a partir de la entrada en vigencia de la ley. O sea, los derechos que ya usted ha adquirido, lo que usted ha tenido… Si usted ya tiene dedicación exclusiva, ya no se toca. No, es estamos hablando del momento en que queremos que verdaderamente, bueno, a mí aquí dudé un poco, porque yo creo que existe ya el tema de que el contrato de dedicación exclusiva tenga una vigencia máxima de 1 año. Por ejemplo, yo soy funcionaria pública de hace alrededor de casi 30 años y no me acuerdo haberlo firmado todos los años, pero sí estoy muy segura que hay instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje, entiendo que se firman todos los años la vigencia de… Eso lo quieren generalizar, que la dedicación exclusiva se negocie cada año. Se negocia no cada año, es que depende del Estado que considere la necesidad de si debe tenerla o no debe debe tener la dedicación exclusiva o no. Inclusive también que no se podrán superar los porcentajes de un 50%. Ahorita es un 55%, pero general un 50% esta dedicación. Pero sí, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Anualidades? Las anualidades, la idea es que se paguen, se pague a aquellos servidores que hayan recibido la máxima calificación como resultado de la evaluación de desempeño. Pero la máxima calificación no quiere decir, por ejemplo, que usted tiene que tener 100 en toda la evaluación, sino que perfectamente usted puede errar en 3 puntos de la evaluación. Los funcionarios públicos que nos han calificado por años, sabemos que usted puede llegar a tener un excelente, puede llegar a tener un muy bueno, siempre y cuando no necesariamente, a veces uno erra en algunos puntos, sí, 3 o 4, y puede llegar a tener inclusive un excelente. ¿Están incluidos el enganche de los médicos aquí? El famoso enganche que ha denunciado, bueno, una de las asociaciones, la Asociación Nacional de Empleados Públicos. Es función pública. Por eso. ¿Eso está aquí en este análisis que ustedes hacen de recorte para los médicos? Es toda la función pública. Aquí lo único que queda por fuera es el magisterio. Es toda la función pública. Pero sí nosotros, pero o sea, doña Laura, lo más importante es que yo no entiendo por qué de una vez anuncian con tirarse a la calle con huelgas. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de que esto es un texto, eso es un texto de discusión que podemos analizar, que el mismo Partido Acción Ciudadana se puede… Es la propuesta de ustedes. Propuesta. Sí, sí. Los mismos sindicatos deben de acercarse y decirles, bueno, no nos gusta esto, pero podríamos conversar en este tema, pero… el Frente Amplio inmediatamente lo llama casi a la calle. Aquí yo traigo las mentiras. Pero explíquele al país por qué no es cierto lo que yo estoy diciendo aquí frente a las cámaras. Explíquele por qué no es cierto lo que yo estoy diciendo de la lectura del artículo 22 del texto de ese del 19.923. Estoy segura. Y voy a Permítame un minuto, doña Rosibel y también don Edgardo, para escuchar a Franklin Corella, que acaba de incorporarse. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Sí, para el Gobierno de la República y para la fracción del Partido de Acción Ciudadana llamamos a la sensatez y al diálogo nacional. Lo que necesita el país hoy es una gran concertación. O sea, esta propuesta no es sensata. Celebramos el hecho de que se ponga a discusión porque realmente transcurrieron 2 años en los cuales se acumularon 9 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo donde se establecía una ruta
una ruta para tocar el tema fiscal, pero lamentablemente no existían voluntades políticas para que la legislatura anterior se aprobara. Y la ruta fue marcada muy clara por este gobierno. Lo primero era solucionar el problema de la recaudación con proyectos como lucha contra el fraude y lucha contra el contrabando, del cual solo se aprobó lucha contra el contrabando. Luego, evitar una serie de exenciones que afectan, para luego ir a los impuestos, precisamente, que son disparadores, para tocar los temas disparadores del gasto, como es el tema de pensiones, empleo público, y para terminar al final con los impuestos. Lo que pasa es que un discurso de la oposición que ha seguido manejando es un tema de impuestos. No, había una ruta muy clara, pero lamentablemente hoy el proyecto de lucha contra el fraude, que hoy por hoy estamos hablando que la evasión puede llegar a un 8% del presupuesto. Ayer lo reiteró la Contraloría General de la ¿Cómo República? vamos a hablar de los demás proyectos de ley que son importantes, pero yo llamo a la sensatez a todas las fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo? Aprobemos lucha contra el fraude, por el amor a Dios, y démosle una señal al pueblo costarricense que queremos justicia fiscal, y luego establezcamos una hoja de ruta. Lo que hemos dicho como oficialismo es que sí, que estamos de acuerdo con las vías rápidas, que es importante discutir este tema, que hay un tema de salud fiscal preocupante para el país, pero que pasa por una sensatez y de construir una ruta que permita construir los acuerdos y sobre todo la paz social. Si usted empieza a discutir ahora el tema de empleo público, lo que va a desencadenar es una gran manifestación nacional. Rolando González, voy con Edgardo y doña Rosibel. Entremos a discutir, dice Franklin Corella, fraude fiscal primero. Ayer la Contraloría reitera, al igual que los 463 mil millones en específico de no ejecución, el 8% de evasión fiscal, o de 8% de evasión, digámoslo así. Liberación Nacional está listo para votar la vía rápida y para votar el fondo del proyecto. Aquí hay dos responsabilidades que no se pueden evitar. Una, el presidente de la República hace 2 años dijo que no había problemas fiscales. Un día despertó y se dio cuenta de la realidad del país. Entonces, ha tratado de reconstruir su posición de manera artificial, sin comunicarse con la Asamblea Legislativa. Conversaciones casuales. Ahora cambió el tono el 2 de mayo, ya dejó el lenguaje guerrerista, confrontativo, ofensivo con que arrancó en aquel famoso informe de los 100 días que fueron puras palabras. Y además sus funcionarios de Casa Presidencial empiezan a dinamizar mejor la relación con las fracciones parlamentarias. Entonces, eso hay que señalarlo porque es una responsabilidad de este gobierno. El segundo aspecto, en cuanto al trámite de algunos proyectos, el fraude fiscal no avanzó lo suficiente por 2 razones. Registro de accionistas, fue el punto. Uno es que en diciembre, como regalo navideño, aparece el registro de accionistas que no venía del proyecto. Y después, o sea, se aprobaría, pero sin registro de accionistas. No, le cuento los antecedentes. Y después, cuando estábamos en la recta final en busca de un acuerdo, nos dejaron plantados a diversas fracciones. Ahora lo hemos reconstruido, vamos a ver el texto final que tendría con registro. Liberación Nacional tomó su posición hace muchas semanas. Sí vamos con registro, iría al Banco Central, debería incorporar garantías absolutas de que el uso de esa información es cristalino, apegado a derecho y con resguardo de quienes tienen ese tipo de registros. No nos convence la tesis de que esté en tributación directa y mucho menos de que esté en las empresas. Ese proyecto para nosotros es prioridad 1 en lo que antes del gasto. Antes de cualquier otro proyecto, porque Rosibel ya está Ramos, maduro. antes del gasto, ¿estaría fraude fiscal? Yo nada más para apoyar las palabras de registro de don accionistas. Rolando con el tema, el registro de accionistas, igual, la fracción del Partido Unidad le dice sí al registro de accionistas. La fracción del Partido Unidad le dice sí al registro de accionistas en el Banco Central. La fracción del Partido Unidad lo que le está diciendo al gobierno es el acceso al registro. ¿Cómo va a ser el acceso? Que alguien nos explique cómo va a ser el acceso al registro, quién va a tener los códigos, las personas, hablemos del acceso, quién le va a meter mano al registro de accionistas. Eso es todo. Pero ¿qué es lo que, estando don Franklin, que ha sido una persona muy accesible para poder conversar en su fracción, yo le digo, dejaron algunas fracciones plantadas, con la fracción de la Unidad ni siquiera han querido hablar.
pero es dialoguemos y aclaremos cómo va a ser déjeme ese aclarar un acceso a par de ese cosas, registro doña Laura. Ya lo vamos y a aclarar. apoyamos inmediatamente Perfecto. el tema de no De- solo el 208 bis de gasto de pensiones y también de Vean, fraude. déjeme- Hay tres déjeme comentarios. aclarar, ajá. Edgardo, voy con Franklin, que inmediatamente ya está haciendo una alusión, y vamos con los comentarios y voy con Edgardo. Sí, importante. Desde el Gobierno de la República y la fracción del Partido de Acción Ciudadana invitamos, insisto, al diálogo. Hoy el país requiere ponernos de acuerdo. Y ese es el gran deber. Ya pasaron los 2 años, como dice Rolando, y para puntualizar, lo que dijo el presidente es que después de los 2 años se hablaban de impuestos. Antes de eso se enviaron una serie de proyectos de ley para mejorar la recaudación, pero lamentablemente Y los dos de no, impuestos. no se pudieron aprobar. Dentro de la ruta de discusión, primero estaba mejorar la recaudación y por eso se enviaron los proyectos, pero se fueron acumulando. Pero bueno, ya estamos en los 2 años y aquí lo importante es construir. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? ¿O qué es lo que ha dicho el señor presidente? Bueno, primero, que hay que recuperar la esperanza, que hay que ponernos de acuerdo y que hay que dialogar, y se ha hecho un esfuerzo importante desde los últimos meses para acá, y ya es un tema de voluntad, porque lamentablemente para ponernos de acuerdo hay que querer ponernos de acuerdo, pero lo que no se vale es tener 2 años de excusas y ahora en el segundo tiempo sacar más excusas. Válido, yo creo que hay algunas situaciones que hay que corregir y que el Ejecutivo lo ha corregido, pero también el Legislativo debe asumir su responsabilidad, y eso pasa por no tensar la discusión. Yo no creo sensato en dividir el plenario legislativo en 2 bloques. O sea, por el amor a Dios, el país vive una crisis fiscal. Pero sí son que 2 requiere, enfoques, Franklin. sí, por claro, ejemplo. claro, Voy pero a ir a requiere, los pero requiere comentarios. ponernos de Voy a ir a acuerdo. los comentarios. No son 2 enfoques. ahora Primer corregimos comentario y voy con Edgardo Araya. Vamos a ver si los tenemos en pantalla y vamos a leerlos también para quienes nos siguen por Radio Nacional. Leo Méndez Garita, la culpa, RTN Noticias, la culpa es de los evasores, no de los trabajadores. Varo, que nos sigue también, la lealtad de la Asamblea, de PAC Asamblea, está más que claro con Rolando González. Ellos son fieles a los diputados del Frente Amplio, del FA, y no al presidente Luis Guillermo Solís. Rolando Morales, estos proyectos de ley son cortinas de humo para no entrar a legislar contra los evasores de impuestos. Bien, estos son los comentarios. Si quieren hacer referencia, también Edgardo Araya. No, yo quería hacer un par de correcciones. Usted planteó, doña Laura, y puso esta discusión como en 2 enfoques, como que hay 2 visiones, ¿verdad? Nosotros no nos estamos oponiendo al control del gasto, o sea, nunca hemos dicho que no se haga el control del gasto, pero que se haga de manera responsable. Es más, de hecho hay ese proyecto, el 19922, que usted plantea, doña Rosibel, hemos estado revisando, que es la suma de 4 proyectos que en los donde el Frente Amplio ha tenido participación, ¿verdad?, que tienen que ver con tope de pensiones, contribución para las que generar contribución para las pensiones de lujo. Tenemos un proyecto también para control de las remuneraciones, pero responsablemente. O sea, hablemos de ponerle un límite a los grandes salarios de este país. ¿Por qué? ¿Cuánto gana un maestro? Un maestro es un salario lujo, pero ustedes están en el 19.923, no le van a aplicar, dice que no va a ser retroactivo, pero van a echar a 80,000 personas. Eso es lo que dice el texto. Usted me dirá cómo van a hacer, cómo le explicará al país cómo va a hacer eso. Entonces, no lo pongamos en esos términos, doña Laura, porque nosotros estamos de acuerdo en controlar el gasto, pero en lo que se puede controlar. Los salarios, esos salarios exponenciales del sector público, nosotros tenemos proyectos para controlar eso, ¿verdad? Entonces, no hablan de control del gasto para no hablar de impuestos. Pero ¿a quién es que le queremos cobrar los impuestos? A los que no lo están pagando en este país. Yo no sé de Liberación, y aquí Rolando tiene que hacer maromas, y Liberación está metido entre un zapato, porque claramente él dice, y yo sí creo que en el fondo ellos son consecuentes con eso, de que no quieren afectar derechos laborales, pero se metieron en un zapato con un proyecto de estos. La alianza está dividida en eso también, en cuanto a que lo del registro de accionistas, doña Laura, Liberación y el Frente Amplio y el PAC estuvimos caminando en una dirección en fraude fiscal para controlar la lucha, para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. La unidad fue la que se opuso, ahora tendrá la unidad y Liberación que ver cómo le explican al país que ahora parece que están de acuerdo. Rolando González. Bueno, yo creo que don Edgardo quiere enredar lo que está planitico y parejitico. El tema de fraude fiscal es un par de reuniones más que se frustraron antes del 1 de mayo por razones obvias. Personalmente le pedí al viceministro Mora que las convocara y coincidimos en que era prudente esperar. No veo que tenga mucho elástico para que se alargue esta historia. En relación a los 80,000 despidos,
Yo creo que es una apreciación absolutamente antojadiza. No, para nada. don No Rolando. hay Don absolutamente Rolando, vea, el artículo- ningún aquí está, lugar. Aquí está. Ahí Mire que dice le que van a ponemos- le despedir ponemos- 80.000 No lo dice, personas. no lo dice, pero no, hay que Edgardo, tener dos deditos de frente, vea. Usted tiene un poquito Dice- más de dos dedos de No, frente. no, como y cinco, eso la mano le completa. permite saber que Edgardo, no Mire, es cierto vea, lo que dice. Pero don Párrafo Rolando, que Edgardo, diga que don se seamos- Rolando, van a despedir. don seamos Rolando serios, dice el artículo seamos 7 de la serios. reforma que ustedes quieren que el gobierno sabe tiene que cuánto va a ser recaudar en superalimentario gasto. en un 2% del Usted PIB. no sabe ¿Y sabe cuánto cuánto se es va a hoy? recaudar en Un gasto, don 3.8 Edgardo. de déficit. Hay que Tienen ponernos que de acuerdo. caminar un ¿Y el gasto cuánto vamos a 5% Don del Edgardo. PIB. 1.74 millones de colones para llegar a lo que ustedes dicen ahí. Si Le- ustedes no se fijaron es otra cosa. Le anticipo. Hablemoslo. Es Pero, imposible bueno, esto está aquí. lo que usted está haciendo. Rebátame con de- argumentos esto y Pero hablamos. Si usted cierra la boquita un minuto, Bueno, ahí yo está. con mucho gusto le rebato con argumentos. Usted hace una conversión a su gusto. Es un plato a la carta. No. Hay diferentes maneras. Y le voy a decir, le ¿Cuánto voy es a el dar, déficit le del voy a PIB? dar una. ¿Cuánto es el déficit que Una tenemos con respecto que al ya PIB? se aplicó en el pasado. La 3.8, renegociación de la deuda externa a usted le permite hacer un balance macroeconómico. ¿Cómo Ya va se probó. a- Usted el diablo en la conciencia Pero- de la ciudadanía. Claro. De eso Los se tienen a la calle nutre los sindicatos. el Frente Aquí está. Amplio. Ahora, Rebatamos con el con argumentos y hablamos. ahora que firmaron juntos, van a ir a las marchas callejeras juntos. No, Rolando. Entonces, no es cierto lo que usted dice, Bueno, no se está sostiene. bien. Don No es cierto, Rolando, no es cierto, pero no me dicen don cómo Rolando, va a resolver. Un segundo. usted tiene mucha experiencia en política y yo he venido a decir, como lo ha dicho el presidente, como lo ha dicho la jefa de fracción, de que hay que dialogar y ponernos de acuerdo. Un acuerdo importante, avanzado en términos de lucha contra el fraude y que vamos a reiterar los apoyos de dividir el Parlamento en el FAC, porque yo diría a ustedes que son los neoliberales, que construir. Es que usted acuerdos. llegó tarde. Cuando Edgardo Construir tiró acuerdos. la primera piedra, Entonces- aquí no hay gente que le recule. Aquí nos Bien, damos no, gusto fácilmente. Y yo te conozco, Rolo, y sé por ahí, pero de verdad hay que hacer un esfuerzo para poner, yo he hablado tanto con jefe de fracción o con la jefa de Liberación Nacional, con el jefe del Partido Unidad Social Cristiana y con los demás, para hacer un que ir a una esfuerzo, para pausa. construir una hoja de ruta. Y se puede construir. Apoyemos fraude, ya lo he dicho, tenemos fraude listo, caja única está para votar hoy mismo, Ya. pongámonos de acuerdo y votemos hoy caja única. Tengo que ir a correr. Tal Frente vez, Amplio que están listos, compañero, dispensa trámite le damos. tal vez Cuatro proyectos del Frente Amplio. es muy diferente hablar con Franklin Corella que con Marco Vinicio Redondo, y se nota todo el tiempo. Y le quiero decir por qué, porque sentémonos, Caja única y conversemos, fraude. caja Se única podría ya votar está hoy. fuera. No, el tema de fraude todavía le quedan unas 2 reuniones por este tema de acceso. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a sentarnos a hablar. Lo que a mí me parece injusto, y se los digo, me parece injusto el tema del Frente Amplio, es que estén tratando de tirar a la gente a la calle diciéndole que se van a rebajar los salarios, permítame, doña Laura, Pero los además lo salarios a la dice el mitad, presidente de la que es República. mentira que se le van, Tenemos Eso que nosotros no lo dice, votamos. es Tenemos que irnos. mentira que se les van a quitar es mentira que se les van a quitar las anualidades. Lo que queremos bajar es del 1.94 que tenemos la mayoría